Las acciones que la vida nos presenta en diferentes oportunidades simplemente son tan misteriosas que te obligan ante ella al escepticismo más acérrimo, dejándonos con más dudas que certezas. El secreto de Don Fabio es la historia que nos trae Victoria y nos cuenta de la siguiente manera. Cuando era piba, por allá por los años 80, tenía un vecino de frente muy particular. Se trataba de un hombre mayor, bastante mayor, aunque se dejaba ver entre acción y acción que en su juventud había sido corpulento. En ese entonces, hasta lo solía ver atractivo y muy misterioso. No tenía familias en Buenos Aires, por lo que nadie lo solía visitar, ni esposa, ni hijos, ni nada, ni nadie. Siempre muy solitario, aunque con sus carismas y un toque de gentileza lo hacían ser un galán. Mucho no se sabía del señor Fabio, solo que vino a Buenos Aires, allá cuando él tenía unos 30 años, que venía del norte del país. Siempre nos resultó misterioso y algo tétrico en ocasiones y sombrío. Entre los jóvenes y las leyendas lugareñas siempre estaba el nombre de Don Fabio, pues tras él, tras esa cortina de gentileza y galanería que portaba este hombre, el misterio era tan grande que surgieron de sus espaldas aquellas leyendas urbanas. Pero a decir verdad, ninguna de aquellas tonterías que hablábamos entre jóvenes podría prepararnos para cuando descubriéramos la verdad y el secreto mayor guardado de Don Fabio. Una de las cosas que se susurraba de él era que poco después de llegar al barrio comenzaron a desaparecer personas, una cada año durante 5 largos años, y siempre cerca de fechas navideñas. Esto no era del todo creíble, y más siendo jóvenes. Y nos parecía más bohemio pensar que se trataba de un científico loco, o de un hombre lobo, o incluso de un vampiro.
Nada más risible, ¿verdad? Pero en diciembre de 1988, nuestras vidas darían un vuelco de 180 grados cuando Sebastián, uno de nuestros compañeros de esquina, repentinamente desapareció sin dejar rastro alguno. Buscamos a nuestro amigo durante meses sin encontrar absolutamente nada. Y fue aún más preocupante que al año siguiente, en las mismas fechas, volviera a ocurrir. Esta vez a un chico antisocial de la escuela secundaria. Y de Mateo tampoco se logró obtener absolutamente nada. Las alarmas entre los jóvenes se volvieron a encender nuevamente en el año siguiente, cuando se iba aproximando fin de año. Pero para nuestra sorpresa, ese año no pasó nada. Y así pasaron 3 años más, hasta que volvió a ocurrir. Y esta vez fue el turno de Miguel. Entre los jóvenes nos pusimos manos a la obra, estudiando varios contextos y sobre todo diversos diarios. Y para nuestra sorpresa, encontramos varios casos similares desparramados por todas las zonas aledañas, tanto sea Martín Coronado, Villa Bosch, Ciudad Jardín, 3 de Febrero, Caseros y santos lugares. Estábamos horrorizados por los hallazgos en aquellos viejos diarios. Nos miramos uno a los otros con las bocas semiabiertas. Y a pesar de que ya la mayoría estaba por cumplir sus 20 años, estábamos anodadados. En aquella tarde en particular, estuvimos en la casa de David. Él se había unido al grupo hacía muy poco tiempo. Esto con la particularidad de que vivía junto a la casa de don Fabio. Repentinamente, la puerta se abrió, a la vez que se escucha un grito sollozante. Era la madre de David, que a los gritos y conmocionada nos decía que el señor Fabio había muerto. Salimos disparados, como si tuviéramos un cohete en nuestras espaldas, a mirar en la vereda todo aquello que acontecía. Nos encontramos con varios patrulleros estacionados. Poco después, veíamos cómo sacaban a alguien tapado con una frazada cuadrillé de color azul y roja. Esa persona se veía bastante alta y robusta, aún debajo de aquella frazada. Inmediatamente deducimos de quién se trataba. Nuestro alivio sucedió en la mente cuando pensamos al unísono que no volveríamos a ver aquel anciano de piel trigueña y barbas blancas. Un alivio
que retumbó en el pecho de todos los jóvenes allí. Pasó el tiempo, pero era inevitable observar la casa de don Fabio, la tétrica y tenebrosa que se había tornado, desencajando completamente de aquellos chalecitos aledaños de santos lugares, levantándose ponderosa y empoderada, sobresaliente del resto de sus pares, con sus paredes malgastadas, con aquella pobre y escasa luz que se podía reflejar en su interior. Se fue tornando un desafío para los menores, para aquellas generaciones de jóvenes del mismo barrio en que nací, del mismo barrio en que crecí. Pasaron los años, muchos años, y aquella casa siguió estando sola, absolutamente sola. Claro, yo me junté con Charlotte, una amiga muy querida de la infancia, aún a pesar de las familias conservadoras, dogmáticas y católicas en las que vivíamos. Y nos mudamos juntas a Palermo, a un lindo departamento que podíamos costear con ambos trabajos que teníamos. En el año de la reforma de la Constitución Argentina, volví a mi barrio. Es irónico saber que ni siquiera en los cumpleaños la familia se junta, pero en los funerales hasta el pariente más lejano quiere estar presente. Se me heló la sangre cuando mi madre me contó que aquellas misteriosas desapariciones continuaron y aún, aparentemente, más aún misterioso fue que me dijera que en la casa de don Fabio se observa a un hombre caminar en las noches a través de las ventanas. Y no solo eso, sino que este misterioso hombre da aullidos como si de un animal o un canino se tratara. Casi de inmediato y sin pensar crucé la calle y golpeé la puerta de la casa de David. Como era de esperar, me recibió muy amablemente y atento. Charlamos por un buen rato y le toqué ese tema tan sensible. Se mostró renuente, angustiado. Lo volví a hacer. Y aún a pesar de mi insistencia, las circunstancias se repitieron. Yo, por mi parte, estaba decidida. Tenía que entrar a la casa de don Fabio. Casi sin pensarlo, se lo comenté. Y casi al unísono, David se persignó delante de mi propia mirada atónita. Yo le fruncí el ceño. Me voleteé hacia la puerta. David me sujetó del brazo, con fuerza, con firmeza, al momento que me exclamaba que no vaya a ese lugar. Y ante mi imperiosa y aguda insistencia, decidió acompañarme. Con el cielo enrojecido, saltamos la tapia trasera de la casa de David que da hacia la casa del difunto, con el pasto seco
y la carencia de luz que nos regalaba una tenebrosa postal del fondo de la casa. Sentíamos observados desde las ventanas oscuras de la misma. David trajo 2 linternas, un bat de béisbol y 2 objetos que él consideraba sagrados: una Biblia y un crucifijo antiguo de plata, uno de aquellos que se pasan de generación en generación. Rompimos la cerradura de la puerta trasera, lo más silencioso que pudimos. La casa de don Fabio sin duda era tenebrosa. Los relojes me llamaron la atención, poderosamente la atención, por 2 razones. La primera era que eran demasiados para una sola casa, y la segunda es que todos estaban detenidos al mismo tiempo, a las 3:03, la hora del deceso de don Fabio. La polvorienta sala de la casa nos ofrecía una biblioteca sumergida entre polvos y telas de araña. No obstante, llamaba la atención una pequeña, casi como ajena, aislada de la convencional. Pero en esta se notaban que había libros más antiguos. Lentamente me fui acercando hacia ella. Llegué a notar un nombre: Grimorios. Mi mano, como hipnotizada, quiso tomar el libro. Un golpe fuerte y el rechinar del sillón individual de lectura nos heló la sangre. Quedamos perplejos. Al voltear para ver qué acontecía, observamos un manuscrito que estaba caído en el suelo. Fui hasta él y lo tomé. Una vez más, otro golpe fuerte, otro libro caído, seguido a ese, otro y otro y otro más. De pronto, todos los libros estaban volando por la sala, cayendo al suelo. Salían impulsados de sus estantes por sí solos. El miedo se apoderó de nuestros corazones y de nuestras piernas. Encaramos corriendo a la salida, pero delante de ella se alzaba un bulto negro, de orejas puntiagudas y una penetrante mirada de ojos rojos. Corrimos como desesperados, locamente y a los gritos por todos los objetos que volaban entre sala y sala. Llegamos a la puerta que rompimos, por atrás. Y sin dudar un segundo, David se volteó y dejó en la entrada aquella Biblia y aquel rosario. Aquel enorme perro negro se detuvo allí. Su figura se engrandeció, posándose entre sus 2 patas traseras, quedando parado, observándonos como nos íbamos aterrorizados del lugar. Pegó un aullido tremendo y al unísono gritamos como pequeños niños cobardes. Sin pensarlo 2 veces, seguimos nuestra huida hacia la casa de David. Aquella noche juramos jamás volver a ese lugar. La historia hubiese terminado bien ahí, y ya está, fue un hecho más. Pero en mis manos tenía el manuscrito, aquel que traje de la casa de don Fabio. En él, don Fabio contaba cómo es que llegó a la fortuna y todo lo que le aconteció en la vida. Pues resulta que él era un humilde trabajador en las cañas de azúcar, allá por el norte de Argentina. Un buen día como cualquiera, al caer la noche, o al atardecer, como más prefieran, su patrón
le dio un lindo extra, un bono, para que él pudiera limpiar el sótano de su casa. Don Fabio relata que era un hombre muy creyente. De hecho, en ese manuscrito se lo ve en diferentes épocas de su vida, siempre con la Biblia, en fotos sueltas que estaban dentro de ese manuscrito. Asimismo, don Fabio relata que aquella noche se trenzó en lucha con un perro infernal, al que él denominó el familiar. También relata que pudo darle un corte con su facón en una de sus orejas, y que este enorme perro negro de ojos rojos se paró en dos patas y le habló en su lengua y le dijo: Tú eres la primera persona que logra lastimarme. Es por eso que estoy dispuesto a perdonarte la vida. Don Fabio subió al piso superior, topándose con su empleador, a quien atacó, colocándole ese mismo facón de plata en su cuello. Don Fermín, asombrado, confundido y repleto de miedo, le indicó, suplicando que lo perdone, que le perdone la vida, que él tiene que hacerlo, que todos los años tiene que ofrendar una vida humana al familiar. También le indicó dónde guardaba el dinero, que tome lo que quiera, y que esto quedaba en el olvido. Y así lo hizo, y así es como Fabio obtuvo su fortuna. Pero aquella historia tampoco terminaba allí, pues los paradigmas de la vida lo llevaron a volverse a ver con aquel perro del diablo, con el familiar. Don Fabio formó su familia con una linda porteña, pero ésta no podía concebir, y él gastó su fortuna en diferentes tratamientos para poder obtener descendencia. Así lo consiguió, volviendo sigilosamente, sin que nadie se entere, sin que nadie sepa nada, al norte de la Argentina. Aquel viejo ingenio y aquel viejo sótano donde aquella vez se trenzó en lucha. Y con aquel mismo facón que vio la sangre del familiar, cortó su mano, dejando caer la misma al suelo, y así lo invocó, pues de la sombra más sublime y oscura del rincón más alejada del sótano, una voz gutural le dijo: Don Fabio volvió a las arcas opulentas y finalmente, tras algunos tratamientos, su esposa quedó encinta. No obstante, la desgracia llegaría 9 meses más tarde, pues allí su amada esposa Clara falleció al dar a luz a un niño. Y este niño padeció grave enfermedad. El familiar se mudó al sótano de la casa de don Fabio, donde don Fabio tenía que alimentarlo esporádicamente con un alma humana.
Cuantiosos gastos para solventar la vida del niño no fueron suficientes, perdiendo la vida a los 13 años de edad. Don Fabio continuó amargamente su vida, conviviendo con el diablo en su propio hogar. El secreto de Don Fabio, por Victoria. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Activa la campanilla. Buenas pesadillas.